Primera carta a los Corintios, capítulo 15. El 9 de abril, que es el día que por la tradición se celebraba la resurrección de Cristo, nosotros lo celebramos todos los domingos, estuvimos hablando acerca del valor de la resurrección de Cristo. Bueno, pues esa vez les dije que quedaba pendiente una parte 2, y es la que vamos a tomar hoy. Así que retomamos el texto base, que es Primera a Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19, y dice así la palabra de Dios. Primera Corintios 15, 14 al 19. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Señor, abrimos tu palabra para hallar alimento. Gracias porque nos has bendecido tanto y nos has concedido tu misericordia y tu palabra que nos edifica y que nos alimenta. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, ¿por qué el apóstol Pablo aquí hablando de entonces si Cristo no resucitó? Un paréntesis pequeño antes de retomar lo que traíamos del tema pasado. Es que recordemos que los saduceos, el segundo grupo religioso más grande después de los fariseos, no creía en la resurrección. ¿Y quiénes pertenecían a los saduceos? Regularmente las personas de más alta clase en la sociedad. Ay hermanos, cómo es difícil que alguien mantenga la santidad cuando se acomoda económica y socialmente. Cómo se relaja la fe, pero cómo se ve la fe de aquel que se tiene que arrodillar todos los días para pedir por la arepita del desayuno y no la tiene. Pero cuando comienzan a llenarse los bolsillos, hermanos, esa fe como que se diluye. Hermanos, que a ninguno de ustedes ni a ninguno de nosotros nos pase, que por ninguna circunstancia relajemos la fe. Y bueno, en esta serie hemos propuesto reconocer el valor de la resurrección de Cristo como parte esencial para la fe cristiana. Decíamos en el anterior estudio que si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe sencillamente es vana, no sirve. Y la fe cristiana tiene sentido porque Cristo resucitó, no solamente porque murió, porque resucitó. Y entonces nos compete resolver una pregunta, y la pregunta es: ¿qué sería de nosotros si Cristo no resucitó? ¿Qué si la historia de la resurrección del Salvador es una farsa? Y definimos con fundamentos reales que si Cristo no resucitó, somos miserables, porque nuestra fe y la predicación son inútiles. Es decir, ese tiempo acá y ese tiempo los que están allá en la pantalla se pierde. Si Él no resucitó, el cristianismo es una religión más, una religión sin fundamento sostenible, porque no tendría el poder de transformar la vida de nadie. Si Cristo no resucitó, dijimos, todo lo que Él dijo es una farsa. La Biblia sería un libro como tantos otros que dicen cosas interesantes, pero que no resuelven la vida de nadie. Hoy el mundo está lleno de personas que dicen cosas interesantes, pero que se quedan en eso, en frases que no cambian vidas.
Los motivadores pululan por todas partes, pero sus programas, sus propuestas no cambian vidas. Pero Cristo resucitó y los que murieron confiando en Él viven para siempre con Él en el cielo, libres de todo dolor, de toda lucha y gozando siempre su gloria. Vimos que la resurrección de Cristo prueba que toda su misión se cumplió. Es decir, no quedó haciendo falta nada. Hoy pululan profetas que pretenden ayudarle a Cristo. Y algunos hasta se han atrevido a decir que es que a Cristo no lo dejaron terminar su misión. Y si Cristo cumplió toda su misión, es porque todo lo que Él vino a destruir y que estaba en contra nuestra, escúcheme, fue destruido. ¿Y qué vino a destruir Cristo? A la muerte, nuestro peor enemigo, y también a quien tenía en su mano el poder de la muerte. Esto es el diablo. Cristo cumplió todas las demandas de Dios para el hombre y que el hombre jamás pudo cumplir. También entendimos que la ley nos fue dada para hacernos conscientes de que estábamos perdidos, pero también para abrirnos la única salida por las obras de Cristo en nuestro favor. La ley nos hace conscientes de que estamos hundidos, pero también la ley cumple la función de mostrarnos la única salida que tenemos. No solamente nos hunde, también nos muestra cuál es la salida, y en este caso es Cristo y las obras de Cristo. El tercer aspecto entonces que vamos a considerar acerca del valor de la resurrección de Cristo es que la resurrección de Cristo prueba que todo lo que Cristo ofreció ya fue provisto. Repito, todo lo que Cristo ofreció ya fue provisto. En Juan capítulo 10, versículo 10, la palabra dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El gran problema que trajo el pecado a la humanidad se resume en la muerte, en términos de físicos y en términos espirituales también. ¿Por qué se resume en la muerte? La palabra muerte significa separación. Cuando el hombre cayó en pecado, vino la muerte a toda nuestra raza en dos formas. Primero, todos fuimos sujetos a la muerte física, esto es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Nuestra dimensión espiritual se separa del cuerpo. Pero segundo, también sufrimos la muerte espiritual, esto es la separación del hombre de su creador. Por eso dije, el gran problema del hombre en su pecado se resume en la muerte, porque alguien tal vez diría: ¿cómo es posible que esté diciendo eso? El mayor problema es que se haya separado de Dios. Bueno, eso es la muerte, haberse separado de Dios. Esto es lo peor que le haya pasado a un ser humano, porque con el pecado, separados de Dios, quedamos, escúcheme bien, separados de Dios quedamos eternamente confinados al infierno. Ahora, esa separación que sufrimos de nuestro Creador fue definitiva hasta que Cristo vino para redimirnos de la condena causada por el pecado. Cristo nos reconcilió con el Padre, ofreciéndose en sacrificio a sí mismo para presentar sus obras. Escúcheme bien, Cristo nos reconcilió con el Padre, ofreciéndose a sí mismo para presentar sus obras como si fueran nuestras. Cristo puso sus obras sobre nosotros y quitó las nuestras y las puso sobre Él, para reconciliarnos con el Padre. Y dice la palabra de Dios que el Padre recibió ese sacrificio y quedó satisfecho.
Cuando Cristo dice consumado es, podríamos oír al Padre diciendo, sí, Hijo, todo fue hecho, estoy satisfecho. Ya hemos estudiado muchas veces que esto se conoce como la propiciación. También Cristo hizo algo más. Hermanos, solucionó la muerte física. Nos reconcilió con el Padre, pero también solucionó la muerte física. La muerte espiritual se solucionó con la reconciliación a través de la propiciación. Y la muerte física también fue solucionada a través de la resurrección. Cuando digo que Cristo solucionó la muerte física, me refiero a que vamos a resucitar en cuerpo inmortal para vivir en su gloria. Cristo murió como hombre y como hombre venció la muerte y resucitó. Así nos abrió la puerta para que nosotros, hombres caídos y sujetos a la muerte por el pecado, recibamos también la resurrección como un regalo suyo. Hermanos, la vida eterna es un regalo de Dios en Cristo. Es un regalo que Cristo nos trajo. Resucitamos porque Cristo resucitó. Vivimos porque Él vive. Note que el texto que leímos, allí dice que Cristo no solo ofrece vida, sino que dice vida, ¿qué? Abundante. El ladrón no vino sino para matar y para destruir y hurtar. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cristo no solamente ofrece vida, sino que ofrece vida abundante. ¿Saben? Muchas personas creen la mentira. Esto es una mentira. Creen que siendo hijos de Dios, todavía les toca vivir una vida estrecha espiritual y emocionalmente. Esto es una vida de derrota. Y por eso, cuando uno se los encuentra y les pregunta ¿cómo está mi hermano? Dice, pues, ay, esperando que el Señor se acuerde de mí. Qué forma tan triste de menospreciar el don de Cristo. Qué forma tan triste de menospreciar la muerte de Cristo. Es cierto, pasamos pasajes de tribulación, pasamos momentos difíciles, pero los hijos de Dios no viven esperando que Cristo venga porque no soportan la vida aquí. Los hijos de Dios podemos disfrutar la vida aquí porque Cristo nos trajo vida abundante. Da tristeza ver cómo personas, y no me refiero a las primeras que voy a mencionar, pero da tristeza ver cómo hay personas, hay hermanos que tienen que arrodillarse todos los días para pedirle a Dios por una arepita sin sal y una guapanela y están felices. Y otros que nadan en abundancia están aburridos de no saber qué hacer. Hermanos, Cristo trajo vida abundante y la estrechez emocional, la estrechez espiritual debe ser rechazada en la vida de los hijos de Dios. No, los hijos de Dios no tienen por qué vivir esperando que Cristo venga porque no soportan vivir aquí. Cristo nos trajo regalos para disfrutar en esta tierra. Y cuando usted se come un alimento que le sabe rico, eso le dice que estos son anticipos de lo que disfrutaremos en el cielo. Pero nos gusta saber que recibimos lo que nos sabe rico, pero cuando algo de pronto no nos agrada, entonces lo rechazamos. A veces somos tan fregados, hermanos, que nos vamos a tomar un medicamento y queremos que nos sepa a manjar. Yo no he visto el primer medicamento que sepa bueno, hermanos. También cuando Dios nos manda su medicina para que nosotros seamos curados espiritualmente, nos toca probar esos traguitos amargos.
¿Se acuerdan que a los israelitas les tocaba pasar esas hierbas amargas? ¿Para qué? Para purificarse. Pero ¿por qué no vivimos esperando a que el Señor aparezca en cualquier momento porque no soportamos la vida? Porque las promesas de Él son fieles y sabemos que estos tragos amargos son pasajeros. Cristo vino a traer vida y vida abundante. Y no solamente me refiero a la vida eterna en su gloria, sino también que podemos disfrutar vida abundante en esta tierra. Amén. No tenemos por qué vivir en estrechez emocional, espiritual. No tenemos por qué vivir mendigando. ¿Sabe por qué le pasa esto a tantas personas? Porque creen mentiras. Porque un espíritu de engaño por allá quizá les habló en subliminal y les convenció de que vivían vidas desgraciadas. ¿Sabe qué es desgraciado? Caído de la gracia. Esto, hermanos, es triste. Es triste ver cristianos haciendo este tipo de confesiones. Muchos cristianos incluso confiesan que andan todos los días al borde del abismo. Bueno, han escuchado a este servidor decir que los cristianos vivimos todos los días al filo del milagro, pero esto no tiene nada que ver con andar al borde del abismo. Lo que me refiero cuando digo que el cristiano anda al filo del milagro es que dependemos todos los días de los milagros de Dios. Si Dios no hiciera algo por nosotros, sencillamente nos hundimos. Pero como Dios lo hace, ningún cristiano debe andar al borde del abismo. Cuando uno camina al borde del abismo, lo hace por su propia voluntad. Lo hace porque decide menospreciar los regalos de la vida abundante que trae el Señor. Y no me refiero a de cuánto es el valor del desayuno que usted se come. Me refiero a cómo vive su vida, cómo disfruta su vida y cómo agradece a Dios por la vida que le ha concedido vivir. La resurrección de Cristo otorga vida abundante para todos los hijos de Dios. Podemos vivir en vida abundante siempre. Cristo nos redimió de la ruina emocional, moral y espiritual. Lo que pasa es que hemos creído la mentira que la abundancia se consigue es con dinero. No se nos olvide que el dinero es una añadidura. La abundancia comienza cuando las emociones, el espíritu y todo lo que tenemos de moral en nosotros rebosa de abundancia. Y entonces dice la palabra de Dios, todas estas cosas ¿qué? Serán añadidas. Y esto lógicamente incluye el plato de comida. Un hijo de Dios no debe vivir arruinado ni vencido. Pero hay hijos de Dios arruinados y vencidos. ¿Por qué? Porque decidieron vivir al borde del abismo antes que al filo del milagro. Porque decidieron negar, rechazar el regalo de vida abundante y comenzar a vivir por sus fuerzas. Y cuando las fuerzas se agotan, uno se ahoga y se hunde. Un hijo de Dios puede disfrutar la plenitud de la vida que solo puede dar Cristo resucitado. Cristo el que venció, el que trajo vida abundante, no solamente vida eterna, sino también victoria sobre la muerte. Amén. Porque Cristo resucitó, puede darnos todo lo que prometió dar. Y lo tiene dispensado para darlo. ¿Sabe por qué muchos no lo reciben? Porque lo rechazan. Lo rechazan. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y está hablando a hijos de Dios y abre la puerta,
yo entraré a Él, yo cenaré con Él y Él conmigo. Con todo respeto, ¿ustedes piensan que el Señor come desperdicios? Porque hay muchos cristianos confesando que viven de los desperdicios. Porque menospreciamos a Cristo resucitado. Todo lo que Él prometió, lo trajo. Todo lo que Él vino a destruir, lo destruyó. Todo lo que Él vino a darnos, ya lo conquistó. Está en el dispensario. No me refiero a una droguería. Está dispuesto, está en la despensa, hermanos, para que lo tomemos. Pero si lo rechazamos, bueno, es problema nuestro. Como Él resucitó, puede darnos todo lo que prometió dar. La perfección y la resurrección hizo una diferencia infinita, hermanos, entre Cristo y cualquier otro líder religioso que se proclama profeta. Repito, la perfección de Cristo y la resurrección de Cristo hizo una diferencia infinita. No es enorme, es infinita entre Cristo y todos los demás líderes religiosos que se proclaman profetas. ¿Por qué? Mencionemos solamente un par. Mahoma no resucitó. Tiene millones y millones y millones de seguidores, pero no resucitó. De hecho, tiende a ser cada día más la religión más numerosa de la tierra. ¿Por qué? Porque mientras los que dicen creer en Dios solamente pueden tener un hijo o ni uno, porque la fe no les alcanza para más, los musulmanes tienen 8 en promedio. Por eso es que Europa hoy es musulmán. Mahoma no resucitó. Buda no resucitó. Nadie más que Cristo ha resucitado. Y fuimos comprados por el precio de su sangre para resucitar con Él. Fuimos apartados para resucitar con Cristo. La pregunta del millón es: ¿por qué los hijos de Dios viven como mendigos? Es una decisión personal. Porque rechazamos los regalos de Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección, en su victoria. Un hijo de Dios mendiga porque menosprecia los regalos del Señor. La tumba vacía es el motivo para celebrar que tenemos los cristianos. El enemigo vino para hurtar, para matar y para destruir. Pero Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida. Y cuando lo mencionó, en ese momento era una promesa, hermanos. Pero cuando resucitó y ascendió al cielo, se convirtió en una realidad que podemos disfrutar. Amén. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Fue la cuestión que planteó el ángel a aquellas mujeres que estaban afuera buscando al maestro. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Sabe una cosa? ¿Sabe qué preguntaría el ángel si se aparece aquí hoy? Hermanos cristianos de la iglesia Normandía y de los que están allí en la pantalla, ¿por qué buscan? ¿Por qué siguen buscando entre los muertos al que no está? ¿Por qué siguen buscándolo si Él ya resucitó? Si todo lo que prometió lo tiene dispensado para darlo. ¿Por qué siguen buscando como si Él estuviera muerto? Si Él está vivo. Si Él vive, los hijos de Dios vivimos. Por eso, amado hermano, amada hermana, usted que es un hijo de Dios, y si no lo es, hoy lo invito para que lo sea. Usted que es un hijo de Dios no tiene razón para vivir moribundo. Es triste escuchar que alguien dice: aquí estoy esperando que Dios se acuerde de mí. Bueno, no soy capaz de decirlo en esa voz tan trémula que sale, ¿no? Aquí esperando. Mendigando, mendigando, mendigando. Si Él vive, no le voy a decir usted vive también, le voy a decir usted puede vivir también. Porque si lo rechaza ya no es culpa del Señor, es culpa de cada uno.
Ahora, ¿cómo sabemos que Él vive? Bueno, se presentó vivo a sus discípulos. La resurrección es un hecho que se puede comprobar con la historia, la arqueología, la antropología, la ciencia en general. Cristo vive y es un hecho comprobable. En la primera parte les mencionaba cómo este predicador conocido en el mundo, Josh McDowell, se propuso demostrar que eso era una gran mentira. Y en un libro que se llama Evidencia que exige un veredicto, escribe esta frase: 700 horas de investigación me dieron la luz para creer que Cristo había resucitado. Cuando yo me puse a hacer las cuentas, dije, 700 horas son muy poquitas. Pero tal vez yo lo dije porque es que hay cristianos que se la pasan toda la vida buscando al Cristo resucitado y no lo encuentran. Es que de espaldas a la tumba vacía, hermanos, no se consigue ver al Cristo resucitado. De espaldas a una tumba que ya no tiene a nadie allí, no se puede ver al Cristo resucitado. Es de espaldas, es de frente al Cristo que salió de la tumba, que podemos comprobar que Él ha resucitado. Los versículos 3 al 8 del mismo capítulo 15 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Está hablando el apóstol Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Para que nadie se atreva a decir que es que fracasó porque lo mataron antes de tiempo. Cristo murió por nuestros pecados como estaba ya prescrito. Y fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, es decir, como estaba ya prescrito. Y que apareció a Cefas. ¿Quién es Cefas? Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. ¿Qué está haciendo aquí el apóstol Pablo? Está trayendo evidencia a sus escritos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo que dice, me apareció a mí. Pablo está mostrando evidencias de la resurrección. Yo creo que nosotros podríamos decir también, y como a unos abortivos también nos apareció a nosotros, porque al ser transformados vimos la luz. Y podemos seguir viendo esa luz, a no ser que la rechacemos. La luz del Cristo resucitado. Hay evidencia histórica de la resurrección. Quien niega esto es una persona desdichada. Es una persona miserable. Pero si Cristo resucitó, no hay razón para no tener vida abundante. Podemos tener vida abundante, debemos tener vida abundante, o estaremos negando al Cristo resucitado. Número 4. Leamos en Juan capítulo 3, versículos 16 al 19. Juan 3, 16 al 19. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dicen los expertos que este es el resumen de toda la Biblia. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y hay muchos hijos de Dios enamorados de esas obras y por eso no ven la luz. Y por eso no viven vida abundante. El Señor nos amó y dio a su Hijo para darnos vida eterna, a pesar de haber sido condenados a muerte eterna. Porque fuimos condenados a muerte eterna por el pecado. La pregunta es, ¿cuál es su respuesta personal como hijo de Dios a semejante prueba de amor?
rechazarlo, o tal vez quien no es un hijo de Dios, incluso hijos de Dios también, reconocer sus pecados y rendirse a Él para alcanzar misericordia. Hay dos opciones, rechazar o recibir. Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Pero quien le rechaza ya está condenado. Y esto pasa porque sus obras son malas, porque ama más las tinieblas que la luz de la verdad. La única salida, hermanos, es humillarnos a la luz, a la persona, a la majestad de Cristo. Ahora, hay cristianos que pretenden hacer resonar su fe diciendo que Cristo es todo lo que necesitamos. No, hermanos, para la cristomicina, usted es todo lo que usted necesita. Déjeme decirle con todo respeto, la verdad es que Cristo es todo lo que tenemos. Cristo no solamente es todo lo que usted necesita y yo necesito, Cristo es todo lo que usted y yo tenemos. Por eso es que el apóstol Pedro dijo, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿Para dónde agarro, Señor? Si Él es la única esperanza que el hombre puede tener, usted necesita conocer a Cristo resucitado. Necesita estar frente a Cristo resucitado. Necesita conocer la persona de Cristo, la obra de Cristo y la gracia de Cristo. La persona de Cristo, la obra de Cristo que le redimió y la gracia de Cristo que le dio lo que usted y yo no merecíamos. Tampoco es cierto que debemos hacer aportes para nuestra salvación. Él lo hizo todo, dice la palabra de Dios. Él lo hizo todo. Me gusta decir que lo mejor que yo pude aportar para mi salvación fueron mis pecados. ¿O usted tiene algo mejor que aportar? Dígale al Señor que es bueno y que por eso lo debe salvar y Él le va a decir, tus obras son como trapo de inmundicia. Él lo hizo todo. Con razón el apóstol Pablo escribe allí en Filipenses, guárdense de los perros. Así dice la palabra de Dios. ¿Sabe por qué el apóstol Pablo dice, guárdense de los perros? Perdónenme, los voy a bajar del curvito. Es que en Palestina los perros eran lo peor, lo más despreciado. Ya hay más de uno abrazando a su perrito aquí en la distancia. Hermanos, esa era la condición de los perros en Palestina, nada apreciado. Cualquiera que enseña a devaluar a Cristo y su obra debe ser desechado como obrero aprobado. Cualquiera que pone sus obras por encima de las obras de Cristo, que baja a Cristo de su trono para sentarse a sí mismo y sus obras, debe ser desechado como obrero. El peor tipo de maldad es menospreciar a Dios y devaluar a Cristo. Fue una expresión de un gran predicador, John MacArthur. John MacArthur decía, el peor tipo de maldad es menospreciar a Dios y devaluar a Cristo. Y la Biblia está llena de ejemplos como esos. Es la única razón por la que David es un hombre conforme al corazón de Dios, mientras Saúl es desechado. Cristo es suficiente. Cuando Él dijo consumado es, esa expresión antes de morir estaba indicando que todo lo que venía a hacer se había cumplido. Bueno, entonces alguien me pregunta, ¿y por qué no destruyó al diablo? Bueno, buena pregunta para hacérsela cuando estemos allá. ¿Por qué no lo mató? Bueno, el Padre le dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Pero allí no hay posibilidad de derrota, allí solamente hay victoria, porque Cristo recibió toda potestad en el cielo y en la tierra. Creo que hace parte, es mi posición, del proceso que Él quiere hacer con sus hijos, de llevarlos también a conquistas de victoria, y por eso nos manda a pelear la pelea que estamos peleando, y que a veces nos hace sentir adoloridos, pero que cuando miramos al Cristo resucitado sabemos que no está perdida, sino que está ganada. Por eso no hay ninguna razón para que un hijo de Dios viva derrotado. Ninguna razón. La palabra de Dios, la palabra de Cristo es lo único que tenemos.
es todo lo que tenemos. Quien no lo acepta así, quien no ve la palabra de Dios, quien no ve a Cristo como todo lo que tenemos, tiene un problema, está fuera de la gracia. La única contribución que hicimos a la salvación, lo dije, fue nuestro pecado. Yo no tengo nada que ofrecer delante de Dios a pesar de tantos años sirviendo en el ministerio pastoral. No tengo nada. ¿Sabe que a veces me salen personas y me dicen, hermano, ¿usted se acuerda cuando usted me bautizó? Y yo ni siquiera me acordaba que lo había bautizado. Hermano, ¿usted se acuerda que usted me casó? Es que eso no tiene ningún valor ante Dios, excepto Cristo resucitado. Porque Cristo resucitado vive en victoria. Lo que pretenda ofrecer, lo que yo pretenda ofrecerle al Señor como diplomas, lo que usted pretende ofrecerle al Señor como diplomas, como razones para obtener ganancia en la vida espiritual, afrenta la obra, la palabra y la gracia de Cristo. La circuncisión en el Antiguo Testamento era una señal de fe, no una obra que aprobaba la conducta de nadie. Los judíos querían judaizar a los cristianos que no eran judíos, porque pensaban que si no se circuncidaban, por ejemplo, entonces no eran recibidos. ¿Por qué pensaban que no eran aprobados? Porque ellos seguían pensando que la circuncisión era una señal de una obra que aprobaba la conducta, pero la circuncisión era una señal de fe en la redención del Cristo. Por eso después de Cristo no hubo más circuncisión física, porque era un acto de fe. Aplicamos adecuadamente la ley si la vemos enfocada en Cristo como única salida. Por eso no desechamos la ley, pero cuando nosotros tomamos la ley, siempre estamos mirando a Cristo allá, al final de ella, porque finalmente sin Él no tenemos ninguna esperanza. Nuestra única razón para gloriarnos es la cruz, y la cruz simboliza que Cristo fue hecho maldición en nuestro lugar. La muerte y la resurrección, ascensión victoriosa de Cristo al cielo, esa es nuestra razón para gloriarnos. La cruz, la muerte, la resurrección y la ascensión victoriosa es la razón para que nosotros nos gloriemos. El propósito de la ley, hermanos, es arrebatar la confianza en nosotros mismos, para que nuestra confianza no le quede sino una salida: llevarnos a Cristo. Para que la única confianza que tengamos sea en Cristo y no en lo que somos o en lo que hacemos. Tener la aprobación de Dios es la razón nuestra, hermanos. Es la razón de vivir un cristiano, aunque tenga el rechazo del mundo. Nos gusta que el mundo no nos incomode, pero muchas veces lo hacemos a precio de rechazar al Señor. Cristo resucitado es el mensaje. ¿Por qué Pedro, que ante el peligro negó a Cristo, luego fue gozoso a morir crucificado en Roma? ¿Por qué Santiago fue decapitado? Pablo fue sacrificado. ¿Por qué Juan fue desterrado? ¿Por qué muchos cristianos usados como antorchas vivas cantaban mientras eran quemados? ¿Saben por qué? Porque la tumba de Cristo estaba vacía, y eso nadie lo podía negar. Porque ellos vieron con sus ojos que Cristo había resucitado. Cuando ellos lo vieron resucitado, comprendieron. Pedro, después de haberlo negado, comprendió que no había otro camino. Comprendió que todo lo que Cristo había dicho era cierto. Comprendió que los saduceos, por más de clase alta que fueran, estaban equivocados, porque Cristo había resucitado. Porque Él vive. Ese es el mensaje. Ese es mi gozo, y es la única esperanza que le queda a usted, que hoy no sabe a dónde ir. ¿A quién iremos? Solo Cristo tiene palabras de vida eterna. El objetivo principal, amado hermano, no es que venga a la iglesia, sino que conozca a Cristo resucitado. Porque si lo conoce, su vida cambia radicalmente. Si su vida cambia, usted nunca se quedará tranquilo viendo la televisión, yéndose a la ciclovía, yéndose de paseo,
ni cuidando sus riquezas. Porque muchos no acuden a la iglesia porque están cuidando sus riquezas. Es que la tienda hay que abrirla 7 días a la semana. Bueno, cuando se muera desgastado porque nunca descansó, entonces no le pregunte al Señor por qué. Nunca se quedará ni viendo la televisión, ni yendo de paseo, ni nada parecido, si no acude a la iglesia del Señor para proclamar a Cristo resucitado y adorar su nombre. Cuando me refiero al hecho de que cuida cuidando sus riquezas, me refiero a que los hijos de Dios deben tomar un día en la semana para descansar. Yo sé que algunos los patrones los obligan a trabajar el domingo. Bueno, la Biblia no dice que tiene que ser el domingo el día que descansa. Es una costumbre de los cristianos y si lo pueden hacer mucho mejor porque es el día de los cultos mayores en la iglesia. Pero debe descansar un día a la semana. Debe descansarlo. Él tomó nuestro lugar en el castigo y nos dio su lugar en su reino. ¿Qué vamos a hacer con ese hecho? No se trata de cumplir las demandas de Dios, ya Cristo las cumplió por nosotros. Se trata de recibir por fe su sacrificio, recibir el regalo de su resurrección. Se trata de tener a Cristo como Señor de nuestra vida, como dueño de lo que usted es y tener la vida abundante. En otras palabras, necesitan nacer de nuevo. Ser transformado en una nueva persona y llegar a ser un hijo de Dios también. Señor, gracias. Porque Cristo resucitado, la tumba vacía es la evidencia de que todas tus promesas se cumplen. Son la evidencia de que todos los planes que tenías para nosotros ya no se pueden detener. Perdónanos cuando por nuestra dureza de corazón rechazamos la bendición de tantas cosas que tienes para darnos. Ayúdanos a comprender el valor de Cristo resucitado para que nunca más vivamos mendigando. Señor, no solamente hablé para los que están conmigo, hablé para mí porque me cuesta demasiado aprender a vivir por fe, porque me cuesta demasiado no mendigar. Y sé que a muchos de los que me escuchan también. Gracias, Señor, por tanta bondad. En el nombre de Jesús, aleluya. Amén, amén. Mis hermanos, Dios los bendiga.